tiempo. Gracias, Señor, por mantenernos de pie. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Saben que Él es bueno. Para siempre su misericordia. Vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a abrirla en el libro de Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel. Primera de Samuel, vamos al capítulo 18 de Primera de Samuel. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Mi teléfono. Primera de Samuel, capítulo 18. Vas a ver si quieres. Juro que no lo. Vamos a ver qué dice en Primera de Samuel, capítulo 18, a partir del verso 7. Aquí está. Le digo a la linda que no está bien los sillones, ¿verdad? Porque Primera de Samuel, no entiendo. capítulo. No entiendes de llegar tarde. Oye, linda, que no entiendes de llegar tarde. Ay, Dios. Que no entiendes porque llegas tarde. Capítulo 18 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 18. Esta palabra me la está poniendo el Señor desde hace tiempo y creo que ya un poquito habíamos hablado acerca de ella. La palabra de hoy se llama Mata a Saúl. ¿Cómo se llama? A Saúl. Vamos a ver primeramente quién era Saúl. Saúl, amados, era el rey de Israel. Pero antes de ser rey, ¿verdad? Era de condición humilde. Dice la palabra del Señor que Saúl mismo se describe así como de la tribu más pequeña de Benjamín. Se describe como de la familia más pequeña, él el más pequeño de todos sus hermanos. Pero Dios había puesto su mirada en Saúl. Y cuando comenzó su ministerio, más bien su reinado, tenía tanto celo por las cosas de Dios, ¿verdad? Y verdaderamente él empezó su reinado excelentemente, pero pasando el tiempo, como a muchos de nosotros o muchos de los hombres, se envaneció y dejó de buscar darle gloria a Dios y buscó que su reputación fuese conocida, buscó que se conociera a él más que a Dios de los ejércitos. Y desgraciadamente hay muchos lugares donde hoy, ¿verdad?, se levantan liderazgos, pero esos liderazgos Dios los levanta con un propósito. Y algo que tenemos que aprender el día de hoy es que es necesario tener el liderazgo para que nosotros podamos ser líderes. Porque si no tenemos liderazgo no vamos a poder ser líderes. Desgraciadamente, ¿verdad?, muchas veces nos encontramos con que el líder es soberbio, es altivo, es orgulloso. En este caso vemos a un Saúl, ¿verdad?, que perdió todo el rumbo con el cual inició al principio de su reinado.
y ahora el Señor lo había desechado. Lo había desechado porque su corazón no era conforme al corazón de Dios. Dios ya se había buscado un varón conforme a su ¿qué? A su corazón. Pero aquí vamos a ver algo bien importante de un hombre que siendo un niño, el Señor ya había puesto en él su Espíritu Santo y había puesto en él la corona para ser el futuro rey de Israel. Entonces vamos al capítulo 18, vamos desde el verso 6. Dice la palabra del Señor: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahí tantito. Desde ese momento, ¿verdad? Él ya empezó a tener ese celo para con el rey David, pero en ese momento Saúl ya había sido desechado. Saúl ya había sido desechado, mas seguía siendo el rey de Israel. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que tuvieron un enfrentamiento con los filisteos, en el cual los lideraba un llamado Goliat, ¿no es cierto? Un hombre de una estatura muy grande, y que, amados hermanos, nadie se atrevió a enfrentarlo. El único que lo hizo fue David. Y aquí algo bien importante que tenemos que tener es que en nuestra relación con el liderazgo, muchas veces vamos a encontrar persecución del mismo liderazgo. Vamos a escuchar que hablen de nosotros. Vamos a escuchar que incluso nos persigan, que nos abracen y que hablen de nosotros. Pero aquí algo bien importante que hoy vamos a aprender es que el Saúl exterior, hablo de todos los problemas, de la gente que se levanta en contra de ti, en contra de todos, ¿sí? Ese Saúl que nosotros quisiésemos acabar con él, ¿sí? Porque dijeron, porque nos ofendieron, porque nos hacen y nos dicen. Puede ser ese liderazgo, puede ser tu padre, puede ser tu madre, puede ser tu pastor, puede ser tu profesor, ¿sí? Y puede que esté ese liderazgo hiriéndote y no sabes cómo enfrentarlo. ¿Cómo vas a enfrentar un liderazgo en el cual te están humillando, te están haciendo? Y verdaderamente aquí lo que Dios nos quiere enseñar es que aún a todas las situaciones difíciles que podamos pasar, es que no debemos de movernos. ¿No debemos de qué? De movernos. David huyó, sí huyó, pero estaba al pendiente de todo lo que sucedía. David se fue, sí se fue, pero él seguía reconociendo a Saúl como su Señor, ¿sí? Y vamos a aprender, ¿verdad?, con esta palabra que este Saúl era un hombre, un tirano, ¿sí? Un tirano, un hombre que ya no le importaba más nada, sino que él fuese reconocido. Y desgraciadamente así hay muchos liderazgos, mucha gente que le importa ser más reconocida, ¿sí?, la persona, que aún el mismo Dios de los ejércitos. Y eso es cuando caemos en algo bien importante, que el Señor se ha apartado de nosotros. En ese momento es cuando Dios se aparta de nosotros, porque dice en su palabra que al altivo y al orgulloso, ¿el qué? Lo mira de lejos. ¿Y quién es el orgulloso? ¿Quién es el altivo? Saúl no reconoció su pecado, ¿sí? ¿Qué le dijo? Es cierto, pequé, pero ¿sabes qué? Samuel, acompáñame, ¿no es cierto? Hónrame delante de los ancianos del pueblo. Es cierto, ya fui desechado, pero no me importa que haya sido desechado por Dios. Nada más quiero que me honres con todo el pueblo de Israel, para que sigan estando sujetos a mí. Ahora, algo bien importante que vamos a aprender es la otra cara de la moneda.
un varón conforme al corazón de Dios, que era David. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, otra vez 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía a Saúl la lanza en la mano. ¿Así dice? Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió ¿cuántas veces? 2. Aquí algo impresionante que tenemos que destacar es que Saúl no era un debilucho. Saúl era un ¿qué? Un guerrero. Dice la palabra del Señor que Saúl, de todo el pueblo de Israel, él sobresalió una cabeza. ¿Sí me entiendes? Era el más alto de todo Israel. Y aparte era un guerrero. Era un guerrero que estaba acostumbrado a tomar la jabalina, lanzarla, lanzarla. Y aquí vemos a un David, ¿verdad? A un David que esquiva 2 veces esa lanza. Pero aquí lo impresionante, ¿no? Lo impresionante. ¿Cuántos saben que David mataba leones y mataba osos? O sea, David tenía una fuerza descomunal también. Y David bien pudo haber desclavado esa lanza y haber regresado a Saúl. Ahora, si David hubiese matado a Saúl, lo único que iba a suceder es que David inmediatamente ahora sería el rey. Pero aquí algo que tenemos que aprender es que el liderazgo lo levantó ¿quién? Dios. ¿Quién levantó ese liderazgo? Dios. Dios escogió a Saúl con un propósito. Bienvenido. Dios escogió a Saúl con un propósito. Estamos en 1 Samuel 18, mi hermano. 1 Samuel 18. Entonces Dios escogió a Saúl con un propósito. ¿Cuál? Ser el rey de Israel, uno. Pero también escogió a Saúl para preparar a David. Dice la palabra del Señor que nosotros, ¿qué? Cuando venga el reino milenial del Señor Jesús, ¿nosotros qué? Reinaremos con Él. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces las dificultades que hoy tú estás viviendo, las persecuciones, incluso enfermedades, incluso lo que sea, ¿sí? Dios te está preparando para reinar. Porque dice su palabra que reinaremos con Él. Entonces, ¿cómo vamos a reinar en este tiempo? ¿Sí me estás entendiendo? La voluntad de Dios es que todos los que son salvos reinen con Él. O sea, hombres, mujeres, vamos a reinar con Él. ¿De acuerdo? Pero aquí algo bien importante. El Señor usó a Saúl para preparar a un David, amados hermanos, que tenía un corazón como el corazón de Dios, aunque era pecador David. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que el mismo Señor lo reconocía como un varón conforme a su corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él, amados hermanos, nunca levantó la mano contra su autoridad. Otra vez, tu autoridad puede ser tu papá, tu mamá. Puede que estés pasando injusticias con tu papá y con tu mamá, con tu pastor, con el presidente, con tu jefe de trabajo. Estás pasando situaciones difíciles, ¿sí? Pero aquí la importancia que Dios nos enseña con esta historia es que si tú te sometes a uno, o sea, si tú no te quitas, si tú no te apartas, el que va a tomar venganza es Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Si tú guardas silencio, si tú te humillas y dices, bueno, Señor, pues ya no puedo más, ¿qué hago? Dice el Señor, mira la venganza, yo pagaré. Y eso lo vamos a entender hoy. ¿Qué liderazgo hoy está sobre ti y que sientes que ya no puedes más, ya no lo aguantas, ya no lo soportas, ya no puedes más con ello? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? En este tiempo la iglesia, ¿qué sucede en la iglesia? ¿Se va? ¿Sí? Porque el pastor, porque el hermano, porque el líder de la alabanza, porque el líder de esto, porque esto hizo y deshizo. Aquí, ¿David se fue? No se fue. David no se fue. Y seguía reconociendo a Saúl como su rey. Fíjate, dice,
vamos en el verso 11. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Yahvé estaba con él, y se había apartado de Saúl. Ya no tenía el favor de Dios. Aquí, amados hermanos, nosotros tenemos el favor de... Ahí te va. Dice el Señor, al orgulloso y al altivo yo lo miro de lejos. Saúl, amados hermanos, fue escogido, y en su momento fue humilde. ¿Sí? Fue humilde. ¿Quién soy yo para ser el rey de Israel? Mi familia es la más pequeña, yo el más pequeño de todos mis hermanos, el que menos tiene. Pero el Señor lo escogió, a él lo puso, y David entendió esto. ¿Sí? Que él no podía quitar, o sea, que tú no puedes quitar lo que Dios ha puesto. ¿Sí me estás entendiendo? Tú no lo puedes quitar. El único que lo puede quitar se llama el Dios de los ejércitos. En este caso, nuestro Señor Jesús. ¿Sí? En este caso, ese que el Señor va a quitar es aquel Saúl exterior. Pero aquí, tú tienes que matar al Saúl interior que hay en nosotros. En todos nosotros se está gestando un Saúl orgulloso. Ese Saúl que dice, yo ya no me voy a dejar. Ese Saúl que dice, yo no lo voy a permitir que me siga sorprendiendo. Ese Saúl que sigue diciendo, ¿verdad? Y llega hasta nuestra mente. No te dejes, contesta, no te dejes. ¡Pelea! ¿No? Exige tus derechos. Amados, David estaba siendo injustamente perseguido. Estaba siendo injustamente, amados, a punto de morir por causa de que unas mujercitas se les ocurrió cantar y danzar. Fíjense, recibieron a Saúl, pero decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y eso causó un celo tremendo en él. Ahí te va. Muchas veces las autoridades, cuando se levanta alguien importante, porque Dios levanta gente importante, ¿sí o no? Si una autoridad, en lugar de someterse a lo que Dios ha levantado, y, amados hermanos, someterse a su majestad, lo que el Señor va a hacer contigo, que el Señor te va a seguir engrandeciendo. Si tú eres un buen líder, lo que va a hacer, se va a levantar otro líder. Este líder está aquí, tú estás aquí. Este líder hace esto. Si estás en el Señor, va a hacer esto. ¿Sí me entiendes? El que viene detrás te va a empujar, te va a animar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero si llega un momento donde este discípulo sobrepasa a este, ahí te va. El Señor no lo quita, pero este se va a sentir y va a decir, ¿cómo es posible que ahora lo prefieran a él? ¿Cómo es posible que ahora le pongan más atención a él? ¿Recuerdan a Juan, el Bautista? Juan el Bautista no hizo milagros portentosos, ¿sí? Pero dice la palabra del Señor que todos los fariseos reconocían y decían, este no hizo señales como las que está haciendo Jesús, pero de todo lo que dijo de él, se ha cumplido. O sea, hay una alabanza que cantamos, ¿no? La de que nosotros menguemos para que el Señor crezca en nosotros. Ok, los líderes otra vez, Dios los pone. ¿Con qué propósito? No lo sabemos. Pero tú vas a ser un líder. ¿Y cómo te va a capacitar el Señor? ¿Cómo nos capacita el Señor a nosotros? Un patrón, un jefe, amados, que no nos da tregua, que está sobre nosotros. Un maestro, ¿no es cierto? A nosotros no nos pasó que alguna vez entregamos una tarea y nos esforzamos y resulta que el maestro la perdió, o resulta que el maestro no te reconoció nada más porque le caes mal. A mí me pasó. Entonces, ¿qué sucede, amados hermanos? Lo más fácil es quitarnos, ¿no? Porque hay injusticia. Pero eso al Señor no le agrada. Lo que el Señor quiere es que sigas ahí
para que te sigas capacitando por lo que tú vas a hacer después. Algo bien importante. Y ahorita lo vamos a ver conforme a la palabra de Dios. Dice, aquí, mas Saúl estaba en el 12, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Yahvé estaba con él y se había apartado de Saúl. Dios ya se había quitado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Yahvé estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Yahvé. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de ¿quién? Los filisteos. De los filisteos. Ahorita lo vamos a ver. Pero David responde a Saúl, ¿y quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? ¿Sabes por qué decía eso David? Porque David era pobre. ¿Era qué? Si él quería ser el yerno del rey, tenía que traer vacas y ganado y muchísimas cosas de dote. ¿Sí me están entendiendo? Riquezas tenía que entregarle a Saúl. Ahora, Saúl tenía que celos de él, estaba enojado contra él. ¿Qué dice Saúl? No va a ser mi mano, va a ser la mano de los filisteos. Pero fíjate lo que dice. Dice el 18, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. Ahí te va. Un liderazgo, amados, lo que promete debe ¿qué? Cumplirlo. Seas papá, seas mamá, pero tú eres un líder. Lo que prometes tienes que ¿qué? Que cumplirlo. ¿Cuántas veces mamá o papá no han cumplido lo que nos dijeron? Bienvenido, mi hermano. Buenas noches. Pásele, hermano. Dios les bendiga. Pásele, bienvenido, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, el liderazgo es bien importante para nosotros, porque el liderazgo fue establecido ¿por quién? Por Dios. ¿Sí? Pero aquí, amados hermanos, dice la palabra del Señor que le dijo, te voy a dar a mi hija Merab. Resulta, ahorita lo vamos a ver, no se la entregó. No se la entregó, amados hermanos. Fíjense, vamos al 20. ¿Estamos bien? Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. O sea, se lo dieron a otra persona, a otro varón. Ahora fíjense el 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno. ¿Qué? Hoy. Nuevamente le vuelve a decir, tú vas a ser mi yerno. Ahora fíjate, los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre ¿qué? Pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote. ¿Por qué David decía, yo no puedo ser el yerno, soy pobre? O sea, tenía que entregar mucho ganado, muchas cosas. En este tiempo, amados hermanos, ya no hay dote. Ya las hijas se van, se olvidan de todo, ¿no es cierto? ¿Sabías que es bendición, varón, mujer, que el día que te cases des dote? O sea, que llegues con las canastas, los guajolotes, lo que sea. Que es bendición, por ejemplo, los varones llevar esa bendición a los padres de la novia.
Ahora fíjate, y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios ¿de qué? De filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Amados, así muchas veces papá y mamá, el patrón, el jefe, el líder, hace cosas para que nosotros caigamos. ¿Cómo será posible? Es posible, hermano. No estoy diciendo en el caso de todos, te estoy hablando acerca del liderazgo que nosotros tenemos. ¿Sí? El tema de hoy se llama mata a Saúl. Pero no vamos a matar al Saúl exterior, sino al Saúl que se está gestando en nuestro interior. ¿Cuál? El que dice, yo ya no me voy a dejar. El que dice, a mí ya no me la van a volver a hacer. Estamos hablando de liderazgo. ¿Por qué? David tenía fuerza. Toma la espada que le lanzó Saúl y se la regresa. Lo hubiese matado. Y hubiese sido rey inmediatamente, pero el Señor le hubiera dicho, un varón conforme a mi corazón. ¿Qué quiere decir? Que el Saúl exterior, de ese se encarga Dios. Deja que el Saúl exterior se encargue Dios. Tú mata a tu Saúl interior. ¿Cuál? El orgulloso, el que dice, mía es la venganza, el que me dice, me la vas a pagar, el que dice, me la hiciste, te la devuelvo. Ese es el que nosotros tenemos que matar. A ese Saúl que está en nuestras entrañas creciendo. Porque es verdad, has sido perseguido injustamente, te han señalado injustamente, han hablado de ti injustamente, te han puesto como lo peor injustamente y dices, ¿cómo es posible? Yo me voy a vengar y yo voy a poner y voy a hacer porque ya estuvo. Y dice el Señor, no, hijo mío, es la venganza. Y eso lo entendió David. David, amados hermanos, entendió quién había levantado a Saúl. Otra vez, los liderazgos los levanta Dios. O sea, por ejemplo, el próximo presidente o la presidente que va a estar ahí. ¿Sabes que Dios ya tiene un propósito con ese presidente? Y si nosotros no nos ponemos abusados en orar por él o ella que quede, híjoles, amados hermanos, nuestra responsabilidad es orar por ellos, por ellas. ¿Por qué, amados hermanos? Dice la palabra del Señor que si nosotros clamamos por ellos, el Señor nos pondrá aquí en paz. ¿Sí me entienden? Entonces, es una gran responsabilidad. Nosotros decimos, pero ¿cómo esa mujer? Ahorita se están oyendo que hay 2 mujeres son las que van recio. Pero están aprobando, amados, hasta el pederasta. O sea, hombres con niños, mujeres mayores con niñas, con niños. Entonces, la igualdad, que ahora tú puedes ser elefante o león o lo que tú quieras ser, y ellos aprueban todo ello, aprueban el aborto. Entonces nosotros de todas formas tenemos que votar, pero lo que tenemos que hacer es orar en cuanto estemos votando, Señor, en el nombre de Jesús, porque está todo complicado. Cada vez se está cumpliendo más lo que dice la palabra del Señor, que el Señor viene pronto. Amén. Cada vez se cierra más el círculo. Entonces es importante estar atentos, pero aún así dice el Señor, ¿sabes qué? Yo quiero tener a una mujercita, a un varón conforme a mi corazón. A una mujercita, a un varoncito conforme a mi corazón. Señor, y seguir soportando la injusticia, no te preocupes. Ahora, ¿David tuvo en su mano para matar a Saúl? Sí. Cuando le lanza las lanzas primero, pero después ahorita lo vamos a ver. Acompáñenme, por favor. Estamos en el 18, ¿verdad? Vamos a terminar de leer el capítulo. Dice 27, se levantó David y se fue. 26, cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno de ¿quién?
del rey, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Yahvé estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David, ¿qué? Todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos. Cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Ahí te va. Entre más te ataquen, entre más te persigan, entre más te hagan, tienes más favor de Dios, tienes más respaldo de Dios. Parece injusto todo lo que vivimos, pero entre más te aferres a matar ese Saúl que está dentro de ti, ahí es cuando el Señor obra con todo. Te da gracia, te prospera, te bendice. Porque has entendido el principio de todo. ¿Sabes qué? ¿Qué estaba haciendo con David? Lo estaba preparando para ser el rey de Israel. Usó a Saúl. Y yo creo que David decía, ay Señor, ¿por qué? Era un tirano Saúl. ¿Sí? Ahora, fíjate, amado, vámonos al 24. Capítulo 24. Primera de Samuel. De veras que es impresionante esta historia. Dice, vamos a leer. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los ¿qué? Rincones de la cueva. ¿Qué quiere decir? Cubrir sus pies. ¿Qué entiendes? Porque en eso que dice la palabra. Yo muchas veces pensé que decía que Saúl se había dormido, estaba cansado. No, entró a hacer sus necesidades. La palabra del Señor cuando dice cubrir sus pies, fue al baño y se metió en una cueva. ¿Sí? Ahora, fíjate lo que dice el verso 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Yahvé, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. ¿Te imaginas ahí Saúl canasteando? Llega David y le corta, ¿sí?, la orilla de su manto. Pero fíjate, aquí algo bien impresionante. ¿Qué le dijeron? El Señor lo puso. Y pareciera que sí o no. Pareciera que sí. Ya se acabaron tus problemas, David. Imagínate, todos los están. ¿Cuántas veces nos han animado incorrectamente? Tenemos que pensar en animar para agradar a Dios, ¿no? Y eso es algo que tenemos que hacer todos. ¿Sí? O sea, yo animo y tú animas, y nosotros los hijos de Dios animamos para que el nombre del Señor sea ¿qué? Exaltado. ¿Sí? Ahora, le estaban diciendo, David, ya se acabó tu problema. ¿Se iba a acabar la injusticia para David? Sí. ¿Se iba a acabar el problema para David? Sí. Pero David sabía que se iba a meter en más problemas. Dice, y cuando llegó un redil, 5, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres,
Yahvé me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Yahvé. Que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Yahvé. Amados, se estaba acabando su problema. Lo tenía ahí a la mano. Lo único que tenía que hacer es acercarse, degollarlo. Ni cuenta se hubiese dado Saúl. Amado, y lo estaban animando. El Señor ya cumplió, David, acaba con él. ¿Cuántas veces hemos escuchado algo así en nosotros? Pero fíjate, dice, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: ¡Mi señor el rey! Imagínate. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Yahvé te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Yahvé. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. 12. Aquí este es el importante. Ese, quédense con ello. Dice: juzgue Yahvé entre tú y yo. No, dice: juzgue Yahvé entre tú y yo, y véngueme de ti, Yahvé. Pero mi mano no será, ¿qué? Wow. Pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra mí. ¿Qué decía David? Yo no soy un impío. Mi mano no se va a levantar en tu contra. O sea, a veces de veras nos dicen mensos, nos dicen tontos, porque te dejan, porque permites, porque te callas. Y te digo una cosa: grande es el poder de nuestro Dios. Y David lo entendía. Dice el Señor, ¿no? Mía es la venganza, yo pagaré. ¿En qué libro? En el de los Hebreos. Mía es la venganza, yo pagaré. O sea, no des tu lugar a la ira. Tú guarda silencio. Cuando tú guardas silencio, ahí se desata el poder, la misericordia de Dios para nosotros. Nos maldicen, nos ofenden, nos persiguen, nos levantan falsos testimonios, nos dicen un resto de cosas. Y el grave problema es cuando es una autoridad. ¿Cuándo es una qué? Una autoridad. Vuelvo a repetir, que una autoridad es un papá, es una mamá, es un pastor, es un presidente, es tu jefe de trabajo. Esa es la autoridad. ¿Impuesta por quién? Por Dios mismo. ¿Pero por qué? Porque lo que el Señor te está preparando es: porque hijo, hija, en el reino milenial donde yo voy a estar aquí en esta tierra, tú vas a reinar conmigo. ¿Cómo vas? Amados hermanos, imagínate, si David no hubiese pasado todo ese proceso, no hubiera podido reinar a Israel. No hubiese podido lograrlo. Por eso siempre el Señor decía: un varón conforme a mi corazón. ¿Era pecador? Sí. Pero te digo una cosa: tenía temor de su Dios. Ahí te va. Cuando su hijo Absalón lo persigue, amados, nosotros como padres, ¿qué hubiésemos hecho? Y su hijo Absalón no lo perseguía para darle unos golpes, para restaurarlo, no. Su propio hijo lo quería matar. ¿Sí?
sus guerreros le dijeron, ¿sabes qué, David? No nos vamos, tú eres el rey. Y él no quiso levantar su mano contra su hijo. Incluso dio instrucciones que no se levantase su mano contra su hijo. Aunque sí se levantó la mano de uno de sus generales. Pero te digo una cosa, David, amados hermanos, siempre supo, ¿sí?, que todo lo que él vivía era porque Dios lo permitía. ¿Qué estás viviendo hoy en tu vida? Y dices, ¿cómo es posible que Dios permita esta calamidad? ¿Cómo permite Dios esta vergüenza? ¿Cómo permite Dios este engaño? ¿Cómo permite todo esto, Dios? Pues entonces, ¿qué clase de Dios es? Te digo una cosa, hay mucha gente que no llega a Cristo Jesús porque leen el Antiguo Testamento. ¿Cómo es posible que tengas un Dios que es cruel, que acabe con pueblos, si nuestro Dios es amor? ¿Cómo es posible que tengas un Dios que se venga, si Él es bueno? Y te digo una cosa, amados hermanos, el Señor no se venga de su pueblo ni de sus hijos. A sus hijos Él los corrige. ¿Nos qué? Nos corrige. David tenía que ser corregido, sí, se equivocó. Se equivocó y tenía que recibir corrección. Pero el amor de Dios jamás se apartó de él. Imagínate a David, ya siendo un anciano, dice la palabra del Señor que le consiguieron a una mujer para que se acostara la mujer con él, lo abrazara, y era un viejito, para que con su cuerpo lo calentara. ¿Sí? Pero en ese momento uno de sus hijos también se proclama rey. O sea, hasta el último día de su vida David pagó caro el pecado que cometió. ¿Qué le dijo el Señor? Por medio del profeta, ¿sabes qué, David? No vas a morir. ¿Sí? Pero la espada jamás se va a apartar de tu cabeza. Wow. Y hasta el último día la espada estuvo en la casa de David. Hasta el último momento. Y es algo bien impresionante esto. Ahora, tú y yo vamos a matar al Saúl, que está dentro de nosotros y que te dice, no te dejes. A veces tendremos que huir como David, ¿sí? Pero solo huiremos por un tiempo. David no dejó su lugar. David, amados hermanos, es un ejemplo claro que aún con persecución, que aún con toda calamidad que se pueda levantar en nuestra contra, podemos seguir siendo el hombre y la mujer con un corazón conforme al corazón del Señor. ¿Sí? Y es algo que se aprovecha la gente y nos dice, ¿verdad? Son unos tontos. Los que no conocen a Cristo y te ven sufriendo y te ven siendo perseguido, ¿por qué te dejas? Tienes posibilidad de hacer esto, si tú puedes hacer esto otro, si tú puedes hacer esto otro. Y dice el Señor, no, deja la ira en mis manos. Amén. ¿Cómo vas a liderar? Tienes que aprender. Yo decía, híjole, es que mi pastor, y yo decía de mi pastor, yo ahora entiendo, amados hermanos, al pastor. Ahora lo entiendo. Digo, Dios mío, cuánta razón tenías. Pero ¿qué sigue para ti? Si vas a reinar, amados hermanos, vamos a reinar. Decía por ahí, ¿no? Que también a mí me tocó hace tiempo, cuando llegué con el que es mi pastor, igual mucha gente dejó de trabajar, de ir a la escuela, sacaron a sus hijos de la escuela, dejaron de crear, dejaron de esforzarse porque ya venía Cristo. Y Cristo es verdad, viene. Pero dice el Señor, cuando venga te encuentre haciendo lo que te dejé haciendo. O sea, muévete. No, pues ya no, ya vi Cristo viene. Y si va a venir, va a venir. Y pronto, ya no tarda. Todo se está cumpliendo. Todo se está cerrando. Entonces, quiero ser un líder, porque un día voy a ser un líder. Por ejemplo, el ejemplo de Joshua,
Algún día se va a casar, va a tener sus hijos. Algún día va a ser empresario, algún día va a tener a su cargo gente. ¿Y cómo vas a hablarle a los que están bajo tu cargo? Dice el Señor, te estoy preparando para reinar. Si tú en este tiempo no te sometes a tu autoridad, hablo en general, va a resultar que tú no vas a poder liderar. Así te lo digo. Si tú no te sometes a tu autoridad, no vas a poder ser un líder. Y va a pasar el tiempo y seguirás abajo. ¿Por qué? Porque no soportaste el proceso. Y muchos dirán, pero es que este proceso es injusto. Y dice el Señor, no. Porque lo que estoy haciendo aún con todo este dolor es que tú seas grande para mi reino. Y nosotros no vamos a permitir que nosotros nos engrandezcamos, sino que el nombre del Señor que se engrandezca. Amados hermanos, someterte al liderazgo que Dios te puso va a traer como consecuencia que tú estés también en liderazgo. Y vas a saber cómo actuar. Y vas a saber ahora cómo resolver los problemas que estás enfrentando. ¿Sí? Porque es bien fácil, amados hermanos, es bien fácil dejar crecer la salud dentro de nosotros. Yo no me dejo. ¿Sí? Yo no me dejo. Yo voy a enclavar a David. Yo voy a acabar con David. Y no, amados hermanos. Dice el Señor, es necesario, dijo Juan, ¿verdad? Es necesario que Él crezca. ¿Y yo qué? Mengue. Fíjate, Él tenía bien establecido su propósito aquí en la tierra. Amados, ¿qué comía Juan? Langostas, miel. No hizo grandes portentos. Tú puedes ver la palabra del Señor, lo único que hacía era bautizar. Y bautizó al Rey de Reyes. Eso es lo más grande que dice aquí en esta tierra. Pero todos reconocían, oye, Juan no hizo nada, y lo tenían como profeta, y era profeta, y lo tenían como profeta, como alguien grande, y decían, Juan no hizo ningún portento grande, pero todo lo que dijo de Jesús se cumplió. O sea, él lo que buscó fue exaltar el nombre de Jesús. Si él hubiese tenido un Saúl en su interior, ¿sabes qué hubiera dicho Juan? Ah, no, pues yo vine a preparar el camino, pues yo me quedo en el camino. Pero cada uno de nosotros, conociendo la palabra, sabemos cuál es nuestro lugar. Y cuando tú conoces cuál es tu lugar en el Señor, es cuando el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Así de fácil. Y si tú no sabes otra vez, y si tú no sabes recibir y someterte a tu líder, pues nunca vas a aprender a ser un líder. Y pasará el tiempo y seguirás en lo mismo. No hay crecimiento, no hay exaltación de Dios. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor, Saúl había sido desechado por Dios mismo. Ya. David lo sabía, sí. David sabía. Saúl agarraba la lanza y David tocaba el arpa. Amén. Así es que vamos a tocar mejor el arpa. Aleluya. Y así vamos a matar al Saúl que se está engendrando en nosotros. Ese Saúl que lo que va a hacer es que Dios nos deseche. ¿Dios desecha? Sí. Así es que tengamos mucho cuidado. Esta semana es importante para el mundo. Para nosotros, todos los días son importantes. Y te digo una cosa, si nosotros entendiésemos verdaderamente el dolor que sufrió Jesús, híjoles, dejaríamos de hacer tantas cosas y de pensar tantas cosas. Subí un video al grupo, me lo enviaron, está muy bueno, dura media hora, pero habla todo de lo que médicamente el Señor Jesús sufrió.
todo el proceso que llevó. Sudó sangre, las consecuencias, los clavos, las espinas, todo. Se los invito a que se los vean, la verdad. Yo cuando lo estaba viendo, al principio dije media hora, ay, ya. Pero ya cuando empecé a meterme y ver médicamente, científicamente todo lo que él vivió, verdaderamente Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios. Imagínate, cada latigazo se clavaban los huesitos que traía esa cosa y lo jalaba. Hagan de cuenta como el tocino, ¿no? Salía la piel. ¿Para qué lo hacían? Para que cuando estaban en la cruz llegaran las aves y empezaran a arrancar los pedazos de carne. Cuando lo clavan a la cruz, cada respiración tenía que hacer eso. Imagínate el dolor en sus manos. Nunca perdió el conocimiento. Dice la palabra del Señor que él no le quebraron ningún hueso. A él no se le quebró ningún hueso. Amados hermanos, pero toda su carne quedó molida. Por eso cuando comemos la Santa Cena, cada mordisco, amados hermanos, es un pecado de nosotros. Machacar su carne. Entonces a mí me impresionó mucho ese video, se lo recomiendo, véanlo y antes de verlo pues digan, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Porque te digo, a mí me hizo llorar. Digo, Dios mío, cuán villanos y miserables son, siendo tú tan generoso, porque sí, verdaderamente Dios es bueno. Y todo el proceso es para que tú seas un gran hijo, para que seas un rey. ¿Cuántos queremos ser reyes? Vamos a agradecer. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de tu pueblo. Hoy hemos aprendido, Señor, que solo en ti tenemos todas las cosas abiertas, Padre. Vendrá tiempo, Señor, dice tu palabra, y por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará. Pero, Señor, nosotros no volveremos atrás. Nosotros permaneceremos en tu camino, Señor, y en el redil, en el lugar que tú nos pusiste, Padre. Señor, hemos aprendido que dice tu palabra que tú, Padre, nos acercas a Jesús. Y si nos trajiste a este redil es porque tú pensaste. Oh Dios de la gloria, quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos hoy. Que los bendigas, que los sanes, que los guardes de todo mal. En su vida, Señor, solo tú tienes toda la autoridad. En su corazón solo tú mandas, Padre. Solo se manifiesta tu gloria, tu amor. Yo te pido que los ayudes, Padre. Yo te pido, Señor, que si alguno está pasando injusticias, seas tú, Señor mi Dios, el que los defienda. Seas tú el que los levante. Oh Dios Todopoderoso, el mundo celebra tu crucifixión, Señor, pero lo celebra haciendo todo aquello que no te agrada. Te pedimos perdón, Padre, y te pedimos, te rogamos que nos ayudes a ser así como ese David, hombres y mujeres prudentes, esforzados, valientes, que aunque tenemos tu favor, Señor, sea para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea bendecido. Perdónanos, Padre. Venimos ante ti con un corazón humillado. He aquí los próximos reyes, las próximas reinas, Padre, que tú vas a levantar en ese milenio, Señor. Gracias por tus vidas, Señor. Dice tu palabra que hay llamados a la gran boda, pero nosotros queremos ser la novia, Señor. No queremos ser solamente los invitados, queremos ser la novia, Padre. Gracias te doy por cada uno de tus pequeñitos. Guarda su corazón, guarda sus vidas, guarda sus pensamientos,
Señor, haznos conforme a tu misericordia. Dice tu palabra que cuando nosotros te adoramos con alabanza, tú peleas nuestras batallas. Conoces cada una de nuestras necesidades y queremos bendecir tu nombre con todo nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Eres glorioso, eres maravilloso. Espíritu Santo, recibe toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre. Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Ayúdanos, te necesitamos. Guárdanos de todo mal.
Haz morir, Señor, al Saúl que está creciendo en nuestro interior. En el nombre de Jesús, ayúdanos a sacarlo de nuestra vida, Padre. Que sea tu Espíritu Santo siempre guiándonos, enseñándonos. Pues has dicho que nos diste un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Gracias, Dios, te alabamos. Santo, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Gracias, Padre. Vamos a casa, vamos con bien. Señor, mi Dios, nos llevamos tu palabra.